Porque el pecado más grande que puede haber en el mundo es no creer en Jesucristo. Ese es el pecado más grande que hay en el mundo. No. Eso hizo Dios. Aleluya. Despojó. Pero no que Él dejó su vestuario allá, sino que se despojó de todo ello, de su gloria. La palabra gloria quiere decir brillantez. Y cuando Cristo nació en las virutas de allí, vamos a decir, de un pesebre, y se crió en las virutas de una carpintería, ¿qué gloria veían en Él? Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, le veremos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así era Cristo. Dios se despojó de su gloria, no se veía, era sin atractivo. Nadie quería a Jesucristo. Y me decía, ese nació, fue allí en la viruta de la carpintería. Pero ese era el mismo Dios. Aleluya. El mismo Dios que Él se despojó, se desnudó y vino a poner sus lomos. ¿Para qué? Porque si nosotros tuviéramos que pagar por el pecado, nosotros podríamos ser destruidos y quedaríamos destruidos. Porque para poder vencer al pecado, la paga del pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, que dice: la paga del pecado es muerte. Y por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 9, verso 27, dice: y de la manera que está establecido que todo hombre muera, y después de esto el juicio. De esa manera murió Cristo como todos los hombres, siendo el mismo Dios. Por eso Él dice, el mismo Cristo dice: nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla, porque tengo también poder para volverla a tomar. Nosotros no teníamos ese poder, no lo teníamos, porque si nosotros moríamos para poder vencer, teníamos que morir y resucitar, porque la muerte se vence es con la resurrección. Pero ¿quién de nosotros podía resucitar? ¿Quién de nosotros podía llegar al cielo por sus propios méritos? Nadie. Entonces Cristo, que es el mismo Dios manifestado en carne, por eso es que la Biblia dice: como raíz de tierra seca. Así era Él, como esa raíz. Vea, el castigo que le afligieron a Cristo, eso no se lo han hecho a ningún ser humano en la vida. La Biblia habla en el libro de los Salmos que sus costillas se podían ver, sus huesos, porque los latigazos eran unos escorpiones, unos látigos de 7 ramas que tenían huesos, tenían puntas, dientes, garras en las puntas, y cuando lo metían jalaban, y les jalaban la carne, y no únicamente en la espalda, en el pecho, por todas partes, porque eso fue algo que jamás se podía soportar ningún ser humano. La Biblia dice que Cristo fue tratado como al pecado, no como pecador, sino como al pecado, porque en Él se estaba castigando el pecado. Dios mismo vino, y así como le mostró las espaldas a Moisés, así vino y puso su espalda para que cayera el castigo del pecado sobre Él. Y Él entonces murió en nuestro lugar. De tal manera, por eso dice la Biblia que la convicción de pecado es la obra de Él en Espíritu Santo, porque el pecado más grande que puede haber en el mundo es no creer en Jesucristo. Ese es el pecado más grande que hay en el mundo, no creer a Jesucristo. Cuando una persona rechaza el Evangelio, está rechazando a Jesucristo.